Estimados alumnos de la tercera generación del Seminario Bíblico Argentino, reciban saludos de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento muy contenta porque hoy estamos por ver la clase número 9, ¿pueden creerlo? Ya casi estamos terminando, pero bueno, vamos a iniciar con el título de esta mañana. Recuerden, ¿verdad?, que todavía nos falta realizar el ejercicio de las clases 7 y 8. Por ahí tuve algún inconveniente con la página, no se pudo cargar bien la actividad, pero no se preocupen. Hoy mismo se las envío junto con la número 9 y con esta estaríamos cerrando ya las 5 actividades. La número 10, ya esas se las voy a dejar libres, no se preocupen. Con esta ya serían las 5 actividades para que puedan estarlas realizando, para que puedan también tomar captura de pantalla y tenerlas por ahí todas. Recuerden que es parte de su calificación final. Pues bien, se llegó el tiempo, entonces vamos a iniciar. El día de hoy estaremos abordando la clase número 9, como ya les compartía, cuyo título es Discernimiento y Evaluación de los Grupos Religiosos. Pero antes, me gustaría iniciar con una pregunta. Hermana Irma, del 1 al 10, ¿cómo llega el día de hoy? Pues gracias a Dios, yo creo que hasta el 10. Eso, muy bien, excelente. Espero Bendito Dios. que el resto de alumnos también lleguen con 10. Me siento muy bien hoy, gracias a Dios. Y Gracias. no pude entrar a los juegos. Nada más hice el primero y hice el segundo, pero los otros no los veo. Entonces, le tomé captura al tiempo Ok. y está, pero no sé si lo veo. Ahorita ya se borró la pantalla y se puso para el modo foto. A ver. Ajá, sí es cierto. Pero la Sí, extrañé el lunes, mi hermana Irma. ay, es que no me sentía bien. Sí, pero qué bueno Andaba que yo. gracias a Dios hoy se siente mejor. Sí, para mí no aparecen los juegos más que dos, o no quiere ahora. Sí, Es no, muy no se sencillo. preocupe. Fíjese que sí, tuve una complicación con... Ah, perfecto. Ahí está. Tuve una complicación con la página, con el juego 3 y el 4. Entonces, hoy vuelvo a enviar el enlace del juego número 3 y les voy a compartir también el 4 y el 5 para que ahora sí ya tengan las 5 actividades listas, las capturas de los 5 de las 5 actividades y ahora sí, con eso también ya se estaría evaluando esta parte para eh, reforzar, ¿verdad?, los conocimientos adquiridos en cada una de las clases. ¿Pudo ver el video anterior, mi hermana Irma, de la clase anterior? No, hermanita, no pude verlo. No se preocupe, es una clase bastante interesante donde abordamos el satanismo, el ocultismo, el esoterismo. También estuvimos viendo por ahí algunas de las prácticas, ¿verdad?, que se realizan en cada una de ellas. Va a ser interesante que lo puedan ver, sobre todo que tomen apuntes, ¿verdad?, de alguna de ellas que les haya llamado la atención. Y también recuerden ya estar avanzando con su trabajo final. Así que hoy vamos a abordar el tema discernimiento y evaluación de grupos religiosos. Esta es la clase número 9 y vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de las sectas, de los grupos de alto control, cómo hay que definir a cada uno de ellos. Vamos a ver ejemplos de lo que es una secta, de un grupo de alto control, los grupos de alto control, cómo se dividen, cómo podemos diferenciarlos
y también vamos a abordar acerca del cristianismo ortodoxo. La última parte de la clase número 9 va a estar disponible junto a la clase número 10 que se les va a compartir a través de un video para que ustedes puedan revisarlo. Mientras vamos a abordar qué es una secta. Bueno, es un grupo de seguidores de una doctrina ideológica o religiosa que se ha separado de un conjunto más amplio. Se caracteriza por una devoción o dedicación absoluta a una persona, idea o cosa, empleando técnicas de persuasión coercitiva. Pero no solamente tenemos las sectas porque sí, también tenemos las sectas religiosas. Y en el caso de las sectas religiosas se refiere a un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación que alguien hace de la palabra, en este caso de la Biblia, y caracterizado por grandes desviaciones en lo que se relaciona con las doctrinas cardinales de la fe cristiana, aquellas que nos rigen, ¿verdad? Aquellas que son importantes para nosotros, particularmente con el hecho de que Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y sobre estas sectas religiosas, déjenme compartirles algunas de las características por las que vamos a poderlas definir como tal. Una de ellas es una fuente de autoridad ajena a la Biblia. ¿Qué es esto? Algunas sectas tienen sus escritos sagrados o una fuente de autoridad que pasa por encima de la Biblia. El apóstol mormón Talmaye mencionó: no puede haber traducción absolutamente digna de confianza ni de estas ni de otras escrituras a menos que se realice a través del don de la traducción, que es uno de los dones con que nos dota el Espíritu Santo. Por supuesto que al tener una declaración así, abre la puerta a sus libros sagrados adicionales. ¿Cuáles son estos libros? En el caso de los mormones, bueno, tienen el libro del Mormón, la Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios. Y es justo este hombre, es este apóstol, el que realizó este libro, Artículos de Fe, los artículos de la fe. ¿Qué más nos vamos a encontrar como característica de una secta religiosa? Fíjense, ellos consideran también otro Jesús. ¿Cómo que otro Jesús? Bueno, aquí vamos a poder ver falsas enseñanzas acerca de la persona de Jesucristo, distintas a las que son presentadas a la luz del cristianismo bíblico e histórico. La Iglesia de los Mormones, por ejemplo, no acepta la divinidad exclusiva de Jesucristo. El común denominador que existe entre las sectas es la negación de las enseñanzas bíblicas sobre la divinidad de Jesús. Y otra característica es la simulación. ¿Por qué es importante que abordemos esto? Bueno, porque algunas dicen una cosa en público, mientras que internamente creen algo completamente distinto. Muchas organizaciones se califican a sí mismas de cristianas, pero en realidad niegan los fundamentos de la fe. Tenemos que mantenernos alerta con respecto a las organizaciones que dicen ser cristianas, pero que en sus enseñanzas internas no concuerdan con las escrituras. Y así nos vamos a encontrar que estas sectas religiosas, ¿verdad? Pueden estar diciendo, no te preocupes, en el caso de nosotros también creemos en el mismo Dios, en Cristo, pero de manera interna es algo completamente diferente. O bien, pueden tener un tinte por ahí, pero está distorsionado. Otro más es la salvación por obras. Una de las enseñanzas que está totalmente ausentes es precisamente la gracia de Dios. En las sectas no hay cabida para la gracia, porque enseñan que hay que creer en Jesucristo, pero tienes que hacer esto o aquello.
Algunas sectas exigen a sus miembros que donen grandes sumas de dinero o trabajen largas horas sin remuneración, lo que puede llevar a la explotación financiera de sus seguidores. Y es que hay una línea muy delgada entre cuando uno presta un servicio, ¿verdad? Por amor, por devoción, por decisión, a llegar a ser explotado en nombre de la fe. Tú necesitas, para ser salvo, realizar ciertas actividades, disponer de tu tiempo, realizar lo que nosotros te pedimos, porque solamente así es que vas a poder llegar a la salvación. Y nosotros sabemos que no es de esta manera. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Por qué prosperan las sectas? ¿Por qué entonces comienzan a tener tanto auge, ganan seguidores? ¿Qué es lo que está pasando para que comiencen a hacer una propuesta interesante? Claro, ellos no se van a presentar como una secta, pero al ver las características nosotros nos damos cuenta que así es. La principal razón por la cual las sectas están creciendo es que en este mundo tan inseguro, tan convulso, tan problemático, ellas han comenzado a dar respuestas llenas de, entre comillas, autoridad a las preguntas básicas que se hace el ser humano. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde me dirijo? Y claro, para alguien que de pronto se siente perdido, ¿verdad? Que necesita una respuesta a estas preguntas, pues llegan estos grupos y comienzan a interesarse en la situación que tiene el individuo. ¿Qué más? ¿Por qué prosperan las sectas? Porque satisfacen las necesidades humanas. Apelan a las necesidades básicas del hombre. Todos tenemos la necesidad de ser amados, de sentir que somos necesarios, pensar que nuestra vida tiene una dirección y significado. Bueno, especialmente es fácil que una persona que está pasando por una crisis de identidad o que tiene problemas emocionales pueda ser susceptible a las sectas. Ven, es que aquí tú vas a ser parte de nuestra familia. Es que aquí no te vas a sentir solo. Nosotros te vamos a acompañar. No tienes por qué hacer vida solo, sino que aquí vas a encontrar una comunidad de amor. Y bueno, cuando alguien está pasando por alguna situación, ¿verdad? Problemática, de crisis en su vida, el tener este apoyo, esta guía, la orientación, el sentirse acompañado, pues por supuesto que resulta bastante atrayente. Un tercer punto del por qué prosperan las sectas, permítanme, ahí vamos. Es que producen una impresión favorable. Por supuesto, nunca se van a presentar como un grupo que le vaya a traer alguna problemática a la persona. No, no, no. Al contrario. Algunos de los cristianos no hemos sabido ejercer una influencia vital en el mundo. Así que la iglesia se ha ido debilitando. Y también nos hemos encontrado con que hay un gran número de personas que son antirreligiosos. ¿Por qué? Porque no le encuentran pasión o sentido al pertenecer a una comunidad de fe. Por eso es que muchas sectas hacen presa de la ignorancia y tratan de impresionar a los desconocedores con una pseudo erudición. Vamos a identificar a un grupo sectario y en este caso vamos a hablar del mormonismo. Ya vimos algunas de las características, ¿verdad? Bueno, en el mormonismo, Joseph Smith, hijo, fue el fundador de esta religión o Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nació el 23 de diciembre de 1805
en Sharon, Vermont. La primera visión de Joseph fue un avivamiento religioso que se produjo en la primavera de 1820 en Palmyra, Nueva York. Y además, déjenme compartirles que él tuvo una segunda visión que trata sobre un mensajero enviado donde la presencia de Dios se llamaba Moroní, que Dios tenía una obra para él y que su nombre sería tenido por bien o por mal entre todas las naciones, tribus y lenguas. Y viene un acontecimiento importante. El 6 de abril de 1630 se organizó oficialmente la Iglesia de Cristo, con 6 miembros en Fayette, Nueva York. Posteriormente se cambió el nombre por el de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Cuáles son las afirmaciones de este grupo sectario del mormonismo? Primero, sostienen que ellos son la restauración de la verdadera iglesia establecida por Jesús. Segundo, no hay salvación sin aceptar a Joseph Smith. Tercero, la Iglesia de los Mormones acepta como sagrados 4 libros. Escuche bien, no solamente es la Biblia, son 4. Además de la palabra, tienen el libro del Mormón, supuesto relato sobre los habitantes primitivos del continente americano a quienes Cristo se apareció después de su resurrección. Aquí está Doctrinas y Convenios, que recoge 136 revelaciones, como escuchen bien, el bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. ¿Habían escuchado acerca de esto? No. ¿No? Ah, bueno. Entonces, déjenme compartirles acerca del bautismo por los muertos, en el caso del mormonismo. Este también se le conoce como bautismo vicario y es una práctica doctrinal. Es una ordenanza que se realiza en los templos mormones. Un miembro vivo de la iglesia es bautizado por inmersión a favor o en lugar de una persona que ha fallecido. La creencia central de esta ordenanza es que le ofrece al difunto la oportunidad de aceptar o rechazar el bautismo, escuchen bien, en el más allá, sin forzarlo a convertirse. Esto se considera un acto de amor y sobre todo es para dar una oportunidad equitativa a todos los hijos de Dios. Fíjense cómo una persona que ya falleció puede, a través de un familiar, aceptar o rechazar este bautismo. ¿Para qué? Bueno, para que seas considerado un hijo de Dios. Y en el caso del matrimonio celestial, bueno, este también es conocido como matrimonio eterno o matrimonio por la eternidad. Y es una doctrina central y distintiva del mormonismo. Se refiere a la creencia de que el vínculo matrimonial, cuando es sellado por la autoridad sacerdotal dentro de un templo mormón, puede continuar más allá de la muerte y ser válido por toda la eternidad. Algunas de las creencias de esta doctrina son la naturaleza eterna de la familia, es decir, creen que las relaciones familiares rectas pueden durar hasta después de la muerte. Aquí no existe el hasta que la muerte nos separe, no. Aquí esto va más allá, de acuerdo a su interpretación. 2, la autoridad del sacerdocio. Creen que para que haya un convenio, un pacto, y que sea válido en la tierra y en el cielo, debe ser realizado por alguien que posea la autoridad del sacerdocio. Número 3, la exaltación.
Este quiere decir que es el objetivo final. No solo buscan salvarse yendo al cielo, sino exaltarse. ¿Y qué significa esto? La exaltación es alcanzar el más alto grado de la gloria en el reino celestial y llegar a ser como Dios. ¿Y cuál es la base bíblica? Que según ellos lo interpretan de esta manera, es Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Muy bien, permítanme un momentito, ya regreso. Listo, es que siento que se escuchaba algo de ruido, pero ya está cerrada la puerta. Muy bien, nos quedamos aquí, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de el bautismo por los muertos y el matrimonio celestial. También tenemos en este caso la perla de gran precio. Contiene el libro de Moisés, en el cual equivale en términos generales a los primeros seis primeros capítulos del Génesis, y el libro de Abraham, supuesta traducción de un papiro egipcio del que más tarde se demostró que era fraudulento. También un extracto de la traducción de Joseph Smith, que hizo de la Biblia su autobiografía. Las palabras de su actual profeta son también una fuente de autoridad y la construcción del templo en Sion, Missouri. Las enseñanzas mormonas. A los mormones se les ordena obedecer a sus líderes, ya sea que estén en lo correcto o no. Cualquier santo de los últimos días que denuncie o se oponga, ya sea activamente o de otra manera, a algún plan o doctrina que defiendan, escúchame, los profetas, videntes y reveladores de la iglesia, está cultivando un espíritu de apostasía. Y voy a compartirles un video al respecto. Revelation, etc. None of that is okay, and none of that is justifiable in any way. It was simply wrong. Joseph Smith had at least 34 wives, of which 7 were teenagers and 1 was only 14 years old. He was 37 at the time. This is appalling, now as well as back then. Several of his wives, quote wives, were his own foster daughters. 11 of them were already married to other living men. He used threats and manipulation to get them to marry him, i.e., he told them an angel with a sword threatened to cut his head off if they didn't marry him, told them that they and their families would be exalted in heaven if they married him, sent one man away on a mission, and then secretly married his pregnant wife.
He kept it secret from his first wife, Emma, and then when she found out, he had a, quote, revelation that told her she would be destroyed if she didn't go along with it. This is still in the scriptures, in D&C section 132. He lied in public, denying that he was practicing polygamy. He ordered the destruction of a printing press, which is a federal crime, so that the newspaper wouldn't expose his polygamy. This crime is the reason he was arrested and sent to Carthage jail, where he ended up being killed. There are so many just disgusting and appalling details about polygamy in the church, but suffice it to say it was horrific and sexist and abusive. This is sexual predator behavior, and the prophets and the church leaders who did it after Joseph were also awful and predatory. It was terrible at the time, too. This was not something that was normal or acceptable at the time. It's a main reason why people were so opposed to the Mormons back then. In fact, the United States was not going to give Utah statehood until they stopped practicing it, hence the convenient revelation that finally stopped the practice. The church does not practice it now in this life. However, it is still a doctrine, still in the scriptures, and is still considered a practice that will be done in the afterlife according to church doctrine. And the church has been very deceptive about it. Polygamy is simply a deal breaker. Brigham Young's polygamy was even worse than Joseph Smith's. I can't consider anyone a prophet who did what these men did. There is no way it came from a loving God. Bueno, una de las prácticas recurrentes en el mormonismo, aunque ellos afirman que ya no se practica, es la poligamia. Y veíamos en este video, ¿verdad?, cómo se cuenta que Joseph Smith tenía 34 concubinas y les decía que si ellas no aceptaban ser sus compañeras, pues entonces vendría un ángel con una espada y las atacaría. Lo mismo le dijo a su esposa cuando supuesto profeta tuvo una revelación y le dijo que le pasaría algo muy grave en caso de que ella no aceptara esto. La más joven de sus concubinas tenía 14 años y este ha sido un recurrente para una corriente dentro del mormonismo, el que todavía la sigan practicando. Porque, bueno, pues si lo hizo su profeta, ¿verdad? ¿Por qué no habrían de hacerlo ellos? Y además, pues se sigue manteniendo vigente hasta nuestros días. Revelation, etc. None of that is okay. Continuamos. Todo está en inglés. En la parte inferior, mi hermana, viene una traducción, si no, no se preocupe. Voy a compartirles el video a través del hermano Abraham para que puedan verlo con la traducción. Y la promesa del libro del Mormón, esta es una de las enseñanzas. Dice así, bueno, en esta promesa se eliminó a los nativos americanos porque pues no se cumplió. Consistía que cuando aceptaran el evangelio mormón, su piel se volvería blanca. Imagínense, les decían a los nativos americanos, una vez que te conviertas, vas a ser blanco y deleitable. Y antes que pasen muchas generaciones, entre ellos, se convertirán en una gente blanca y deleitable, así lo menciona tal cual. Puesto que eso nunca sucedió, en 1981 cambiaron casualmente el texto y en lugar de decir blanca, lo cambiaron por pura. Vas a ser gente pura y deleitable. Hasta aquí el tema de las sectas. Ahora bien, vamos a abordar acerca de los grupos de alto control, que parecieran lo mismo, pero no lo son. ¿Quiénes son o cómo se integran los grupos de alto control? Bueno, en esencia es un sistema de manipulación. Su peligro no radica necesariamente en las ideas que profesa, sino en los métodos que se utilizan para anular la voluntad y la identidad del individuo, creando dependencia psicológica y haciendo muy difícil que la persona pueda salir incluso cuando quiere hacerlo. No se define por sus creencias, que pueden ser religiosas, espirituales o de autoayuda, como veíamos en la clase anterior, sino por los métodos manipuladores y la estructura de poder
abusiva. No pierdan de vista esto porque es lo que vamos a estar desarrollando en la siguiente parte. Características de los grupos de alto control. Primero, el control del comportamiento. Segundo, el control de la información. Tercero, el control del pensamiento. Y cuarto, el control emocional. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. En el primero, ¿qué nos vamos a encontrar respecto al control de comportamiento? La regulación de la realidad. Controlan dónde vive una persona, con quién vive, con quién se relaciona, qué come, cómo viste y cómo emplea su tiempo. También exigencias de tiempo excesivas. ¿Les suena también a las sectas? Ya veíamos esto, ¿verdad? El miembro está tan ocupado en actividades del grupo que no tiene tiempo, en este caso, para pensar, para descansar o para relacionarse con el mundo exterior. Todo el tiempo de la persona tiene que estar netamente involucrado en las actividades que se realicen ahí. Es decir, no puede disponer para ir a convivir con la familia, con los amigos, si acaso los tuviera, no pueden ser o no deberían de ser fuera de estos grupos de alto control. Siguiente, la necesidad de pedir permiso, aún incluso en las decisiones cotidianas, porque ya veíamos, ¿verdad? ¿Cómo te tienes que vestir? De cierta manera. ¿Cómo tienes que hablar? Solamente así. ¿Qué es lo que debes comer? Bueno, hasta en esas decisiones se necesita pedir permiso. Y siguiente, reportes obligatorios. ¿De qué? De pensamientos, de sentimientos y actividades. Es como si estuviéramos hablando de espionaje y autoincriminación. Así. Bueno, ahora vamos a ver en el caso del control de la información. O más bien, podríamos decirlo desinformación. ¿Por qué? Porque distorsionan la información que les llega a los miembros, es decir, la acomodan de acuerdo a sus creencias, sus ideales y, por supuesto, para seguir teniendo el control de los miembros del grupo. Siguiente, acceso restringido. Desalientan o prohíben explícitamente el acceso a información crítica contra el grupo. No vas a poder leer en medios, ni en libros, ni tampoco vas a poder escuchar testimonios de exmiembros, ni les hagas caso a tus familiares, porque todo lo que escuches ahí va en contra de lo que dicen del grupo y eso no es correcto y eso solamente te va a dañar. Bueno, esto es parte de lo que hacen los grupos de control de la información. 3. La espiral de silencio. Crean un ambiente donde cuestionar al líder o a la doctrina es el mayor pecado. 4. Uso de un lenguaje interno. ¿Para qué? Para reforzar la identidad grupal y además dificultar la comunicación con el exterior. Aquí nos vamos a encontrar que, como ya estamos hablando de estos dos conceptos de sectas y grupos de alto control, déjenme comentarles que pudiéramos creer, es lo mismo. No, en realidad no es lo mismo. Porque si bien cada uno de estos conceptos lo que intenta es tener un grupo de personas, hay sectas que no necesariamente son destructivas, pero todas aquellas que sí lo son grupos de alto control. Y no todos los grupos de alto control son necesariamente sectas religiosas. Pueden existir grupos de alto control, por ejemplo, en entornos como empresas, cursos de autoayuda, y bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Incluso, fíjense,
en las relaciones interpersonales. Control del pensamiento. El pensamiento dicotómico, es decir, nosotros contra ellos. El mundo se divide en buenos, las personas que están dentro del grupo, y los malos. ¿Quiénes son los malos? El sistema, los críticos a este grupo, los familiares. Quien se va de ese grupo se convierte en un traidor o apóstata. Segundo, una doctrina sobrecargante. Se enseña un sistema de creencias tan complejo y absoluto que ocupa toda la capacidad mental, no dejando espacio para dudas. Tercero, y este es importante, la inducción de culpa y miedo. Culpa por no ser lo suficientemente leal o delicado, y miedo a las consecuencias catastróficas que le pueden pasar a una persona si es que decide abandonar al grupo. Y por último, el rechazo al pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque se enseña que dudar es una falta de fe o una tentación del diablo. Y entonces te estás metiendo en un terreno peligroso porque si comienzas a dudar, empiezas a tener un pensamiento crítico, empiezas a tener ideas de salirte del grupo y entonces ya te conviertes en un traidor. Por eso las personas tienen que estar excesivamente integradas, comprometidas con estos grupos, porque entonces así no se van a poder salir. Y por último, el control emocional. ¿A través de qué? La manipulación emocional. Las emociones empiezan a ser manipuladas para mantener la dependencia. ¿Qué vamos a encontrar para ello? Bueno, se basan en el amor y la aceptación, pero está condicionada a la obediencia. Siguiente punto y tan de moda ahorita entre los jóvenes, el llamado love bombing o bombardeo de amor. Esta se encuentra en la fase inicial del reclutamiento, donde el nuevo miembro es inundado con atención, detalles, afecto y aceptación para generar un vínculo emocional. Veíamos, ¿verdad?, que una de las características es que las personas se sienten solas, que quieren pertenecer a un grupo, ser parte de algo, y cuando comienzan a recibir este bombardeo de amor de parte de los grupos de alto control, pues claro, comienzan a sentirse importantes, especiales, tomados en cuenta, y esto permite que una persona fácilmente pueda caer presa de ellos. El miedo extremo, ¿a qué? A la condenación eterna, al fracaso en la vida, a ser perseguido o a que algo malo le pase. ¿A quién? A la familia en caso de abandonar este grupo. Claro, porque les dicen, tú te quieres ir de aquí, te vas a volver un traidor, pero además te van a venir todas estas consecuencias. Te va a ir mal en tu trabajo, con tu familia, en las relaciones interpersonales. Eso es lo que sucede con quienes son traidores. Y por último, un falso yo. La persona aprende a reprimir sus emociones y pensamientos genuinos para mostrar aquellos que son aprobados solamente por el grupo. Es decir, yo ya no pienso, yo ya no expreso mis ideas, sino que solamente me someto a lo que es lo correcto de acuerdo a las enseñanzas del grupo. Identificación de los grupos de alto control. Y aquí nos vamos a encontrar con 3 formas en que se dividen. Primero, los religiosos espirituales. 2, los grupos de autoayuda y terapéuticos. Y 3, también los políticos e ideológicos. Muy bien, vamos a abordar el primero, que son los religiosos espirituales.
identificación de grupos de alto control religiosos o espirituales. Fíjense, uno de ellos, seguramente lo conocemos, lo hemos escuchado, son los Testigos de Jehová. La organización de los Testigos de Jehová es el producto del trabajo de toda la vida de Charles T. Russell, quien nació el 16 de febrero de 1852 cerca de Pittsburgh, Pensilvania. En 1870, siendo aún un adolescente y sin ninguna educación teológica formal, Russell organizó una clase de Biblia cuyos miembros terminaron haciéndolo pastor. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, en 1879 fundó la revista El Atalaya de Sion, y en la cual fue publicado por su propia y exclusiva interpretación de la Biblia. Más tarde, en 1886, publicó el primer volumen de una serie que llegó a tener 7 libros. 6 de ellos estaban escritos por Russell, titulada La Aurora del Milenio. Más tarde se le dio el nombre de Estudios en las Escrituras. ¿Qué más nos vamos a encontrar acerca de los Testigos de Jehová? Muy bien. Creen que constituyen la única organización que habla en nombre de Dios en el mundo actual. La doctrina que procede de la Atalaya y Despertar se considera autorizada. Y la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, abreviada NM o TNM, es su versión de la Biblia. Su literatura insiste en una salvación por obras. Las buenas nuevas de hoy consisten en que Cristo Jesús ha venido otra vez, ha establecido el reino de Dios, ahora está gobernando en el cielo. Todas las evidencias demuestran que Jesús tomó su poder real y comenzó a reinar desde el cielo, escuchen bien, en el año de 1914. Es decir, de acuerdo a estos escritos o a su, entre comillas, evidencia, el Señor tendría aproximadamente 111 años apenas reinando. Y vamos a ver cuáles son los 5 peligros de los testigos de Jehová. Sí, se les llama así o los vamos a considerar así porque esta organización afirma ser el único grupo cristiano verdadero en el mundo. Además, consideran que el resto de las iglesias, ya sea católicas o protestantes, enseñan error y que Dios destruirá a cualquier persona que no sea parte de su grupo. Es decir, aquella persona que no sea testigo de Jehová, bueno, va a ser destruida. Primero de estos errores, niegan las enseñanzas centrales de la Biblia. Niegan que Jesucristo sea Dios. En lugar de esto, enseñan que Jesucristo es un ángel creado. 2, enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios es solamente para unos cuantos elegidos. Y afirman que hay un grupo especial. Sí lo han escuchado seguramente, los 144,000. Estos testigos de Jehová tendrán la experiencia de nacer otra vez y podrán vivir para siempre con Dios en el cielo. Los demás testigos, es decir, quienes no forman parte de estos 144,000, permanecerán en la tierra. Número 2, produjeron su propia versión de la Biblia. Y aquí vamos a hacer un comparativo de algunos versículos de la Biblia y la engañosa traducción del Nuevo Mundo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Es una declaración clara que Jesús, es decir, el Verbo, es Dios. En cambio,
En la traducción del Nuevo Mundo nos vamos a encontrar lo siguiente. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este cambio fue hecho para apoyar la negación de los testigos que Jesús es Dios. Otro versículo más, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y este dice así. Porque en él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de él y para él. Este pasaje nos enseña que Jesús es el creador de todo y como tal, no es él mismo un ser creado. Pero este mismo pasaje en la traducción del Nuevo Mundo menciona, porque por medio de él, todas las otras cosas fueron creadas. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. La palabra otras ha sido erróneamente añadida para apoyar la falsa enseñanza de que Jesús mismo es un ángel creado. Y por último, nada más para abordar en este punto, ¿verdad? El tercer y último pasaje que vamos a ver, hay más, es Hebreos 1:8. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí tenemos que notar que Dios, el Padre, llama a Jesús el Hijo de Dios. Y de acuerdo a la traducción del Nuevo Mundo, menciona, pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás. El orden de las palabras ha sido erróneamente cambiado por la organización para ocultar el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, es identificado como Dios. ¿Sabían de estos versículos? Bueno, son solamente 3. Si ustedes gustan, pueden seguir investigando más versículos al respecto y se van a dar cuenta de esto precisamente que les comparto. Tercer error, porque es peligroso, ¿verdad? Este grupo de los testigos de Jehová. Tienen una historia de profecías fallidas. Así es. Los líderes afirmaban hablar por Jehová Dios con autoridad profética, pero casualmente las profecías que ellos hicieron, pues no se cumplieron. Un ejemplo, predijeron el Armagedón y el fin del mundo. ¿Saben cuándo se iba a acabar? En 1975, según la profecía que hicieron. ¿Qué creen? Estamos en el 2025, es decir, ¿pasaron cuántos? 50 años. No se ha acabado. ¿Qué pasó? Para ocultar este incidente de fallo profético, la mayoría de los testigos de hoy niegan que hicieron tal predicción, aunque se prueba fácilmente porque lo van a poder encontrar en su propia literatura. Si usted le pregunta a un testigo, oye, ¿y qué pasó con la profecía del Armagedón y de la destrucción de la tierra? No que se iba a acabar en 1975, le van a decir no. No, no fue cierto. Pero ahí lo podemos ver todavía en su literatura. Número 4. Bueno, antes les voy a compartir otras profecías. También se predijo el fin del mundo en los años 1914, 1915, 1918, 1925, fíjense, hace 100 años, y 1942. Además, predijeron que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados y volverían a la tierra en 1925. O sea, si hubieran venido, vendrían 100 años acá en la tierra, pero por supuesto no fue así. La Biblia declara que la profecía no cumplida es una señal de un falso profeta. Y esto lo vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 21 y 22. Cuarto peligro de este grupo de alto control. Utilizan su autoridad de forma abusiva, porque enseñan que son la religión única y verdadera.
y que solamente sus miembros son verdaderos cristianos. Afirman que nadie puede aprender verdad espiritual fuera de ellos. Y también enseñan que hay salvación solamente en ser un miembro de su organización y que toda persona que no sea testigo de Jehová será destruida en el Armagedón. ¿Qué más? Exigen obediencia a sus miembros y que se les acepte sin cuestionar cada mandato e interpretación bíblica dada por la organización. Además, como ya hemos escuchado y se sabe, ¿verdad?, que prohíben las transfusiones de sangre, han utilizado sus predicciones del fin del mundo para infundir miedo en el corazón de sus seguidores. Y el quinto, la desasociación. ¿Habían escuchado? Bueno, les dejo el siguiente video. Tú perteneciste a los testigos de Jehová y una vez que estás expulsado, ¿qué es lo que pasa? Hacen un anuncio en la congregación, que es como la iglesia, y en mi caso fue Soraya ha dejado de ser testigo de Jehová y desde ese momento todo el mundo sabe que no te pueden volver a dirigir la palabra. Es una norma y además es una norma que está en sus libros, es una decisión que toman a través de un comité judicial. Comité judicial es, dentro de los testigos, 3 hombres, 3 ancianos, que serían como los curas, se reúnen contigo cuando tú has cometido un pecado y te preguntan toda serie de preguntas. En mi caso, el pecado fue que yo tuve intimidad con la persona que era mi pareja. Entonces me preguntaron que habíamos tenido sexo, qué habíamos hecho, si yo había disfrutado, si yo había empezado. Fueron como 1 hora y media de preguntas. Ellos tomaron la decisión de expulsarme. Y después de esa expulsión nadie te puede volver a hablar. Y si alguien te habla, esa persona también puede ser sometida a la expulsión. Pero es que es una locura, ves que eso roza el maltrato psicológico. Tú no le puedes preguntar a una persona por su intimidad y luego hacer un anuncio a todo el mundo de a esta persona no se la puede hablar. Eso lo visten de amor. De hecho, en sus revistas ponen ejemplos de personas que han estado 10 años expulsadas sin contacto con su familiar y que gracias a que ningún familiar contactó, esa persona recapacitó y volvió al pueblo de Dios. No es una medida de amor, es una coacción. Es una coacción porque nadie se quiere sentir solo. Que si estás solo en el mundo y no tienes nada y el mundo no es como tú lo aprendiste, pues quieres volver. Qué situación tan complicada, ¿verdad? ¿Ok? Cometes un pecado, entonces tienes que ser expulsado, tienes que ser desasociado. Y además tienes que cargar con este estigma de ser una persona expulsada, que no puedes tener contacto con nadie más dentro de la organización, ni siquiera con tu familia. Entonces, el expulsado se siente solo, aislado, y ellos, al disfrazarlo de, entre comillas, amor, pues lo que hacen es que esta persona que ha sido expulsada, pues no le entiende, ¿verdad?, a este nuevo mundo al que se enfrenta, no le haya sentido, y si después de unos años de estarse sintiendo vacío, solo, incompleto por no tener a la familia, a los amigos dentro de la organización, algunos de ellos regresan, decía la chica, algunos 10 años después, y entonces, mira, entonces ahora sí eres bienvenido porque regresaste al pueblo de Dios. Esta es una de las costumbres y de las prácticas por lo que este grupo de alto control se considera peligroso. Ahora, vamos a abordar otro grupo de alto control religioso o espiritual, la cienciología. Es una religión y un sistema de creencias que fue fundado en la década de los 50 por, escuchen bien, un autor de ciencia ficción, L. Ron Hubbard. La definió como una filosofía religiosa con un sistema de creencias propios que se basa en su libro Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Y uno de sus grandes exponentes, pues es el actor Tom Cruise, ¿sí? El que vemos en las películas de Misión Imposible. ¿Qué más nos vamos a encontrar acerca de la cienciología? Escuchen lo que se nos comparte en este video. Insiders, Hubbard was growing more and more vindictive toward those who stood in his way. He created what he called the Rehabilitation Project Force. The RPF was what we called it.
It was the prison camp where you'd go for reindoctrination. It was on the 7th floor of the Hollywood headquarters, a confined space to rehabilitate members who... Mi hermana Irma, ¿se puede ver la traducción? ¿Sí se alcanzan a ver las letras? Sí. Sí, excelente. Entonces continuamos. Might be harboring subversive thoughts. Spanky was sent to the RPF when she objected to the way the church had denied medical treatment to her boss. I went thinking, of course, this is a big mistake. And then I got there, and there were like 200 of us. So much of the exec strata of the organization that hit the skid simultaneously. RPF stands for Rehabilitation Project Force. It is a program that is exclusively for the benefit of C organization members. If they are stressed out, if they're not doing well on their job, have them do menial type work and 5 hours a day of auditing and Scientology training. It's a fabulous program. We were working, cross my heart, 30 hours on, 3 hours off, doing like hard labor, like having wire brushes on windowsills and sanding and sanding and sanding, breathing paint fumes. The regular crew would eat first, and then we'd get what was left. It was kind of like table scraps. There was mattresses out there on the roof, and they were wet and soggy and gross. And if you got to sleep for 3 hours, sometimes you just have to go out there and crash out. Fíjense cómo hacen trabajar a los miembros de la cienciología. Ah, ¿tienes algún problema? ¿Estás teniendo esto? Bueno, ponte a trabajar. Tienes que estar haciendo servicio y además 5 horas de adoctrinamiento. Y si eso no fuera suficiente y tienes alguna enfermedad, no te preocupes. No hay necesidad de que recibas tratamiento médico. Simplemente con las enseñanzas que da la cienciología es suficiente. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, en la cual los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas, a menudo que ya habían sido olvidadas. Esto lo traen desde el pasado de la persona con el objetivo de liberarlas de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. Se dicta que cada individuo es un tetán, un ser espiritual, pero escuchen, un ser espiritual inmortal. ¿Qué más nos vamos a encontrar en la cienciología? Rechazan la psiquiatría y los medicamentos psiquiátricos porque dicen que interferirían con el funcionamiento de la mente racional. En países de Europa es considerada una secta peligrosa. Sin embargo, en otros lugares, como en Occidente, acá en América Latina, ¿verdad? Es reconocida como religión y por eso se le protege. Ha sido objeto de críticas y litigios tanto por parte de exmiembros como de críticos externos que han cuestionado sus prácticas financieras, su estructura jerárquica y las alegaciones de abuso y coerción, como esta mujer que veíamos en el video, ¿verdad? Donde ella mencionaba que pues consideraba un abuso todo lo que había sufrido dentro de esta organización. Otro grupo de alto control es esta que ven por acá, La Luz del Mundo, cuya sede se encuentra en Guadalajara y este es el enorme templo sede que ustedes van a encontrar. ¿Cuándo fue fundada La Luz del Mundo? En 1926 por Eusebio Joaquín González, quien se convirtió en su primer líder religioso. A partir de entonces, la iglesia ha sido liderada por sucesivos líderes. Principalmente, ¿quiénes son? Miembros de la familia Joaquín. Creen que su líder espiritual, el apóstol de Jesucristo, es elegido directamente por Dios. ¿Para qué? Para estar a cargo de la iglesia. Y tiene una autoridad espiritual suprema. Los miembros de La Luz del Mundo
Bueno, consideran que al ser el apóstol el elegido directamente por Dios, pues es alguien intachable, pero además se le tiene que dar o rendir pleitesía. Comparten creencias cristianas comunes como la Trinidad, para quienes creen en la Trinidad, ¿verdad? La creencia en la Biblia como la palabra de Dios y la importancia de la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y aquí vemos una de las manifestaciones, ¿verdad? De las fiestas que tienen la luz del mundo, como lo es la reunión anual que se lleva a cabo para la cena y es esta conmemoración que se realiza por ahí del mes de agosto y van a poder encontrar en las calles miles de personas que por supuesto los fieles no alcanzan a estar dentro del templo, bueno, en la calle y en las calles aledañas, en la principal y en las aledañas, tienen bocinas para que puedan estar escuchando el servicio religioso y para que puedan formar parte de esta conmemoración. ¿Qué más nos vamos a encontrar con la luz del mundo? Bueno, tienen algunas enseñanzas y prácticas distintivas, como la creencia en la autoridad continua de los apóstoles y profetas, además de la celebración del bautismo por inmersión como un paso esencial para la salvación. Aproximadamente, ¿cuántos seguidores tiene este grupo de autocontrol, de alto control, perdón? Cuenta con 5 millones de seguidores en el mundo. La Santa Convocación, que es cuando se reúnen, se celebra del 7 al 15 de agosto y se realiza en donde tienen su templo sede, que es en Guadalajara. Bueno, aunque en realidad ustedes pueden ver cómo desde semanas antes van llegando infinidad de camiones repletos de personas que van a formar parte de esta Santa Convocación. Y esto es tan solo un extracto de un documental al respecto sobre la luz del mundo. The church can be a magnet for people who enjoy hurting others. If all their lives they've suffered in the same way, psychologically, emotionally, then that's all they know, and they inflict it on others, and they think that that's normal. When you speak out against the church, the first stage is the shunning. The second stage is when they go through your family. They cut ties with your family. The third one is the physical retaliation, you know. When they find you and they know you're speaking ill of the servant of God, they beat the crap out of you. And there's nothing you can do? We weren't allowed to ask questions. Everything were orders. Everything was, you obey, 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 obey. I had a mental breakdown. I said, I don't know how I'm going to do it, but I need to reach out to somebody that will help us. I found Reddit because I went online and I just Googled La Luz del Mundo. And that's the first page that popped up. I knew that there was some kind of social platform where people were communicating, but I didn't know what it was. And I started reading all the posts. It's like, really? These stories stuck to me because I'm actually reading them from someone that had experienced the same thing I did at the same age, 15, 16. So this Reddit helped me see, wait a minute. Fíjense cómo las personas que formaban parte de esta organización cuando empiezan a ver, es que como que aquí hay algo extraño. Cuando uno empieza a cuestionar la autoridad del apóstol, empiezan a relegarlo. Y si comienzan a hacer más preguntas y además cuando sale toda esta serie de abusos por lo cual su profeta está llevando un juicio en Estados Unidos por
delitos contra, no solamente contra adultos, sino contra menores de edad. Bueno, ¿qué sucede? Algunos empiezan a cuestionar. Se les relega del grupo, se les pide a los familiares que corten todo tipo de relación para que no sean contaminados. Y cuando las personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿y quién más sabe de esto? ¿Dónde puedo encontrar mayor información? Dan con una red social llamada Reddit, donde otros exmiembros compartían sus historias de abuso y algunas otras problemáticas dentro de la organización. ¿Qué más nos vamos a encontrar acerca de la luz del mundo? Bueno, este grupo es particularmente insidioso porque se enmascara bajo la promesa, ¿verdad?, de un bienestar para las personas, pero pues ya vimos que no es así. Ahora vamos a irnos con otro de los grupos de control. Estos son los de autoayuda y terapéuticos. Estos se enmascaran bajo la promesa de crecimiento personal, de éxito profesional y superación de traumas, lo que los hace muy atractivos para las personas vulnerables o en búsqueda de significado. Su estructura suele ser secular, pero emplean técnicas de manipulación muy similares a las sectas religiosas. Por ejemplo, NXIVM. ¿Habían escuchado acerca de este grupo? Hace unos años se volvió famoso. Fue fundado por Keith Raniere en 1998 en Estados Unidos y se presentaba como una empresa de, entre comillas, capacitación ejecutiva y desarrollo personal, pero de alto nivel. ¿Por qué de alto nivel? Porque vendían sus cursos carísimos, como los programas de éxito para ejecutivos. Atrajo a personas exitosas como empresarios, actrices de Hollywood, una de ellas Alison Mack, y gente con aspiración de poder y automejora. Pero su evolución fue hacia un culto coercitivo, porque la fachada legítima ocultaba una estructura piramidal que derivó en crímenes graves. Escuchemos. Hablemos de la serie The Vow. Esta serie documental nos cuenta la historia de Sarah, Mark, Bonnie y Nippy, quienes estuvieron involucrados en la secta NXIVM, que se decía era una organización que ofrecía cursos y seminarios de superación personal, pero en realidad era una secta manejada por Keith Raniere. Conocemos por medio de ellos cómo se manejaba la organización que ayudó a miles de personas y que tenía sedes en distintas partes del mundo, entre ellas México. Vemos el infierno, la manipulación, el engaño, la explotación que vivieron muchas personas desde que empezó NXIVM, así como personas que conocieron a Raniere en el pasado. Y todo está muy bien documentado, con fotos, videos, entrevistas, testimonios, documentos, audios que reflejan no solo lo mal manejada que estaba la organización, sino también cómo Keith ejercía un poder sobre las personas para que hicieran lo que él quisiera, sin cuestionar absolutamente nada, sobre todo las mujeres. La serie documental consta de 2 temporadas, las cuales ya están disponibles en la plataforma de HBO Max. Es una serie muy completa, intensa, difícil de ver. Es un trabajo muy bien hecho que nos habla desde los inicios de NXIVM hasta la sentencia que se les dio a las personas involucradas. Bueno, en el caso de México, empresarios, un hijo de un expresidente estuvo involucrado en estos grupos, que una vez que salió todo lo que había ahí, bueno, se empezaron a deslindar y a decir que ellos no formaban parte de este grupo de autocontrol. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para controlar a las personas? En el caso de NXIVM, la esclavitud sexual. Se creó una sociedad secreta llamada DOS, Dominus Obsequius Sororium, o maestro sobre las mujeres esclavas. Las mujeres eran reclutadas para ser esclavas de maestras, quienes a su vez eran esclavas también de Raniere. Se les exigía obediencia total.
marcas de hierro. Y ustedes pueden ver aquí algunas que los miembros de 2 se les marcaba en la zona púbica con un hierro caliente con las iniciales de Kit Raniere. Aquí pueden verlo, la K y la R. Se les dijo que era un símbolo de compromiso, pero era una práctica de propiedad y humillación. Y además tenían material de chantaje. Para entrar, las mujeres debían entregar algo llamado colateral, que eran fotos comprometedoras, confesiones de secretos oscuros o cartas falsas acusándose de crímenes. Esto las ataba al grupo por miedo a que se revelara dicha información. Otras técnicas de control utilizadas, el aislamiento, se desalentaban las relaciones con personas externas al grupo, especialmente las personas que eran críticas a este grupo de alto control. Las suppressive persons. El secretismo, la existencia de 2 era un secreto absoluto y los miembros juraban lealtad y silencio. El control de pensamiento, a través del adoctrinamiento. Los cursos usaban una jerga pseudocientífica y filosófica compleja. ¿Para qué? Para confundir y sobrecargar la mente, haciendo que los miembros admiraran la inteligencia superior de Raniere. El culto al líder. Este personaje era venerado como Vanguard o vanguardia, el hombre más inteligente del mundo, y se le atribuía una autoridad incuestionable. Y el control emocional, a través, como ya lo vimos, del love bombing, era la fase inicial de este bombardeo de amor, de aceptación, de atención, el ciclo de abuso, la alternancia entre la humillación pública en las sesiones para después consolarlos y afirmarlos creando un trauma vinculante, y la culpa y el miedo. Se les hacía creer que si abandonaban, fracasarían en la vida, traicionarían su máximo potencial. Y en el caso de los grupos políticos e ideológicos de alto control, solamente los vamos a ver así por encima, son grupos que trasladan la dinámica de una secta destructiva al terreno de la ideología política, social o revolucionaria y sustituyen a Dios o a la iluminación por una causa absoluta, una utopía política, una revolución, una pureza racial o ideológica. Y al líder como el único intérprete y guía hacia esa meta. Vamos a poder ver algunas características comunes. La ideología totalizante, es decir, aquello que lo explica todo, no es una opinión política más, sino es una lente que no permite matices. El enemigo externo está claramente definido. El mundo exterior es hostil, corrupto, decadente o directamente malvado. Y este puede ser el capitalismo, el sistema, el globalismo, la derecha, la izquierda, los inmigrantes. Por eso es que este enemigo justifica la radicalización, la lealtad incondicional hacia el líder y la causa. Está por encima de la lealtad familiar, de la amistad o la moral. Cualquier principio moral. Y la militancia activa. No son solo grupos de debate, sino que exigen acción y compromiso total de sus miembros, activismo radical, protestas, proselitismo, etc. Y algunos ejemplos los vemos aquí. Por ejemplo, el Partido Nacional Socialista y el grupo de extrema de origen islámico ISIS. Fíjense que ayer que estaba revisando el material, me di cuenta de algo, que estos grupos curiosamente tienen los mismos colores, blanco, rojo y negro. ¿Y qué forma de querer tener el control a través de las ideologías políticas? Hasta aquí llegamos con las sectas y los grupos de alto control. Vamos a ver las características del cristianismo ortodoxo, que es el tercer abordaje dentro de esta clase número 9. La palabra ortodoxia viene del griego ortos y doxa, que significa recta doctrina.
No aparece en el Nuevo Testamento, aunque sí tiene de fondo por ahí una experiencia. Se encuentra en Gálatas 2:14, el andar en rectitud, y de un modo especial en las cartas pastorales. Segunda de Timoteo 1:14, Tito 1:15, Primera de Timoteo 3:4, Segunda de Timoteo 2:23 al 26. Y se extendió a partir de los concilios de Éfeso en el 431 y Calcedonia en 451. ¿Para qué? Para distinguir a los cristianos que mantenían la recta doctrina, los ortodoxos, y los que se apartaban de ella, los heterodoxos. En los primeros tiempos de la Iglesia hubo comunidades con tendencias distintas, de manera que la unidad de la fe, en el sentido posterior de la palabra, se fue extendiendo e imponiendo desde el final del siglo II con el establecimiento del canon del Nuevo Testamento y la institución de los obispos. ¿Qué más vamos a encontrar dentro del cristianismo ortodoxo? Bueno, solo entonces, y de un modo especial, desde los concilios de los siglos IV y V después de Cristo, se puede hablar de comunidades y doctrinas heterodoxas dentro de la tradición cristiana. Por eso, en un sentido, la nota de ortodoxia pertenece a todas las iglesias católicas, ortodoxas y protestantes que aceptan la doctrina de los primeros 7 concilios. Muy bien, y nos vamos a encontrar con, en el caso de los católicos romanos, la Iglesia Católica Histórica acepta los 66 libros del Antiguo Testamento. Permítanme un momento. A ver. A ver, aquí va. Ya ven que con esto de la tecnología de pronto nos anda jugando pasadas. Bueno, ya estamos casi por finalizar. Y nos quedamos aquí. Muy bien. Ok, hermana Irma, ¿puede ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, muy bien. Ya estamos casi por finalizar, estamos en el cristianismo ortodoxo y estábamos hablando acerca, en el caso de los católicos romanos. Aquí nos quedamos. Acepta también los libros llamados apócrifos como inspirados por Dios. Decíamos que acepta los 66 libros del Antiguo Testamento y del Nuevo como la palabra inspirada de Dios. Y además de esto, considera que la tradición de la Iglesia tiene tanta autoridad como las Escrituras. En el caso de los ortodoxos orientales, vamos a encontrarnos que la Iglesia Ortodoxa Oriental Histórica también acepta los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento como la revelación inspirada por Dios. A estos añaden la tradición de su Iglesia con igual grado de autoridad. Ponen un gran énfasis en la continuidad con la tradición apostólica y patrística. Consideran que la enseñanza de la Iglesia se basa en los primeros padres de la Iglesia y en los concilios ecuménicos. La Iglesia protestante histórica sostiene que solo la Escritura es la autoridad definitiva en todo lo que se refiere a la fe y la práctica. Y la fórmula luterana de Concordia lo expresa del siguiente modo: creemos y confesamos que la única regla y norma según las cuales deben ser considerados y juzgados los dogmas y doctrinas no es otro
que los escritos proféticos y apostólicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Características del cristianismo ortodoxo. Número 1, la doctrina sobre Dios. Hay un Dios, este Dios es único y tiene una naturaleza plural. Este Dios único es llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son personalidades distintas, a todos se les señala como Dios y por consiguiente llegamos a la conclusión de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de acuerdo a su creencia, son un solo Dios, o sea, la doctrina de la Trinidad. La persona de Jesucristo. Jesús fue humano, Jesús era Dios, Jesús afirmó su divinidad, Jesús realizó obras divinas y además poseyó atributos divinos. Tercero, la doctrina de la iglesia. La verdadera iglesia está formada por todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo, proclamándolo su Salvador. 4, la expiación. Todas las ramas del cristianismo están de acuerdo que la muerte de Cristo satisfizo a Dios perfectamente como justo castigo sustitutivo por los pecados del mundo. Quinto, la doctrina de la salvación está vinculada con la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. La doctrina sobre el hombre menciona que Dios creó al hombre, varón y hembra los creó según su propia imagen. Y 7, la divinidad del Espíritu Santo. Enseña que esta doctrina, que el Espíritu Santo es una persona y es por ello la tercera persona en la Trinidad. Muy bien, hasta aquí llegamos a esta clase número 9 y déjenme decirles que, bueno, además, la última parte de esta clase número 9 se las voy a compartir en la clase 10, que va a ser un video grabado. Es un apartado sobre las estrategias pastorales para abordar a las personas involucradas en grupos de alto control, además de la clase 6, que es la fe cristiana frente a los retos del siglo XXI, donde vamos a abordar ciencia y fe, diálogo, tensiones y complementariedades, mujer y religión, roles, desafíos y contribuciones en el ámbito religioso, 3, religión, política y justicia social, el compromiso del creyente en la esfera pública y el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la práctica religiosa y la teología. Hasta aquí, hermana Irma, ¿alguna duda, algún comentario? No. Sé que es mucha información, pero no se preocupe. Quizá ya viendo el video nuevamente y con más calma, ¿verdad? Va a poder ver algunos ahí detalles. De igual manera, surgiere alguna pregunta, ¿verdad? Con confianza, me manda un mensajito y ahí lo seguimos platicando. Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? Para servirle. Y bueno, ha sido un gusto contar con su participación, mi hermana Irma. La extrañé, le digo, el día lunes, pero pues entiendo, ¿verdad?, que no se pudo conectar. Sin embargo, pues es muy grato verla en las mañanas. Igualmente, hermano. Muchas gracias. Y que participe. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Que tenga bonito día. Gracias, igualmente. Bueno, permiso. Quiero agradecer muchísimo porque, bueno, esta sería como que la fecha oficial de cierre de la cursada, pero como lo ha dicho la profesora, estaríamos todavía teniendo una clase más, pero esta será grabada, la subiremos a la plataforma para que la puedan consultar y, bueno, cerrar así las unidades temáticas que conforman esta interesante materia. Pero hoy queremos agradecer a Dios de manera formal por la vida de todos los alumnos que de alguna manera están viendo esta clase y que han sido desafiados a poder discernir de manera espiritual los distintos movimientos que hoy están surgiendo y que van a seguir surgiendo. Estos que están ahora no van a quedar. Algunos acabarán,
otros se reformarán o se rehacerán y otros serán nuevos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera desafiarán la fe cristiana, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasa. Y siempre en cualquier etapa de la historia, la palabra tendrá respuestas para estos tipos de movimientos. Quiero agradecer infinitamente a nombre de todo el seminario a vos, querida Perla, profesora de esta materia. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por tu esfuerzo, porque sé que hay un esfuerzo detrás de todo esto, pero la verdad que lo quiero agradecer infinitamente, desear todo género de bendiciones para tu vida y que bueno, agradecerte por querer seguir invirtiendo en este seminario, ¿verdad? Y en la vida de los alumnos aquí en Sudamérica. Muchas gracias, Perla querida. Deseamos bendición para vos, para el pastor Esdras, para tus hermosos hijos, que Dios los siga bendiciendo. Y bueno, antes de cerrar esta cursada, quisiera orar al Señor para agradecer a Él este tiempo de aprendizaje. Vamos a orar. Amado y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, porque abres nuestros ojos y permites que tomemos conciencia sobre esta realidad que el mundo nos ofrece. Una realidad, Señor, que trata de demeritar la fuerza de tu palabra, la fuerza del Evangelio, pero nosotros, Señor, queremos afianzarnos a la fe en Jesús y a la fe de Jesús que habita en nosotros. Padre, danos fuerza, fortaleza y convicción plena, Señor, de que hemos creído la verdad y que esa verdad siempre resplandecerá. Ayúdanos, Señor, a compartir esta verdad en un mundo que se sume en la oscuridad, que seamos luces sin juzgar, sin tomar actitudes farisaicas, ni tomar actitudes sectarias, sino tomar actitudes tiernas, compasivas, llenas de amor, de perdón, llenas, Señor, de tu palabra, pero con la firmeza que nos da el saber, Señor, que tú respaldas nuestra vida. Padre, gracias por esta cursada. Bendice a nuestra querida profesora Perla, sigue estando con ella, sigue derramando abundante espíritu tuyo, Señor, en ella, para que donde la pongas, los ministerios que ella tenga, Señor, puedan ser de bendición, porque sabemos que tu espíritu está con ella. Bendice a su hermosa familia, por favor, y permite que toda esta enseñanza, los que la hemos recibido, pueda traer frutos muy buenos a nuestra fe. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias, querida Perla. Gracias, suegra, también por hacer el aguante acá. Es muy lindo. Gracias. Que Dios le bendiga. Y bueno, les estaría avisando cuando esté la grabación en la plataforma para que la puedan consultar. ¿Ok? Bueno, Muchas pues Dios les bendiga. Dios te bendiga, Pelas. Gracias por todo. Gracias a usted por la invitación. Que Dios siga guiando y bendiciendo su ministerio junto a Bere, ¿verdad? Y que continúen siendo una luz para los alumnos del Seminario Bíblico Argentino, que abarca más allá de Argentina y que sobre todo, ¿verdad?, permite formar a los líderes que tanto necesita nuestra iglesia. Dios le bendiga. Gracias, Perla. Abrazotes. Dios les bendiga. Chao para todos. Chao. Bendiciones. Gusto en saludar, hermana.